12 del mediodía con 49 minutos. Jorge Turpo en Arequipa, Joana Castro en Lima, los están acompañando en la rotativa del aire. Esto es RPP, la voz de todo el Perú. Y de ingreso, les hacemos una pregunta porque ustedes reciclan, ustedes separan en sus casas, separan en sus trabajos aquellos productos que podrían tener un segundo uso. ¿Cómo estamos ayudando todos a los recicladores en nuestro país y sobre todo qué iniciativas hay? Se lo preguntamos a Renzo Gomero, gerente general de Recíclame, que está aquí en el set con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias Ana por la invitación. De inmediato conocer un poco más allá de la actitud ciudadana que va a implicar un gran porcentaje en el círculo de reciclaje, si por ejemplo las empresas están tomando en cuenta la importancia de reciclar en nuestro país. Bueno, antes que nada, creo que una iniciativa concreta es la existencia de nuestra organización. Recíclame tiene 10 años de fundada a partir de una iniciativa privada de 14 marcas que trabajan permanentemente para que el reciclaje se desarrolle en el país. En ese sentido, consideramos que el reciclador de base es una de las figuras claves de este sistema y que va a hacer que esta industria pueda crecer cada vez más. En ese sentido, hay iniciativas de reciclaje, tal vez no lo vemos a diario, pero hay una economía que se está desarrollando a partir del mercado que requiere material reciclado. Y ahora, Renzo, después te saluda Jorge Turpo desde Arequipa, digamos después de la pandemia, donde la economía fue afectada, hay más personas en situación de pobreza y pobreza extrema, también se ha incrementado el número de recicladores. ¿Ustedes tienen una estadística en cuánto se habría incrementado en los últimos años el número de personas que han decidido dedicarse al reciclaje? Las estadísticas que nos deja estudios compartidos por el Ministerio del Ambiente es aproximadamente de 100.000 recicladores. Creemos que en pandemia se redujo la cantidad de recicladores en realidad, porque las actividades de segregación en fuente que proviene el material era cada vez menor por todos estos protocolos que habían y estos riesgos de contagiarse. Entonces, consideramos que la brecha de la informalidad creció y menos personas estaban dedicando a esta actividad, la cual se ha retomado en estos años que ya estamos post pandemia y que creemos que todavía tiene mucho potencial. Para tener una idea, para nosotros el reciclador no solamente es el que lo encontramos recolectando el material fuera de la casa, sino son varias actividades como el transporte del material reciclado, la segregación, porque llegan a un lugar y separan el plástico, el vidrio, el cartón para bebidas, lo limpian, lo acondicionan y después lo comercializan. Entonces, para que se entienda y el público pueda distinguir realmente que es un reciclador, es una persona que se encarga de todo este proceso y que le da un valor agregado a la basura que para nosotros es una materia prima, no es basura. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho y ha sido bastante claro que con todo lo que se está perdiendo de estos insumos a nivel general, se está afectando a la humanidad en un 40%. Y creo que ese es el otro mensaje que se debe trabajar junto con el reciclaje. ¿Qué productos son los que más se reciclan, por ejemplo, Renzo? Los productos más representativos y que son priorizados en el país por la cantidad y el volumen que se utilizan es el plástico, el PET, que es los envases que contienen agua gaseosa, son los que tienen más volumen en el país. El vidrio, el papel y el cartón para bebidas, que son estas cajitas de Tetra Pak, y el aluminio son los que son representativos y que en casa deberíamos tomar conciencia en que deben ir un contenedor distinto. ¿Y cuánto se puede reciclar al día aproximadamente entre estos insumos, ¿no? Plástico, vidrio, cartón, papel, cartón para bebidas? Aproximadamente los estudios dicen que desde casa al día se genera 1,5 kilos de basura. El 20 a 25% se puede reciclar. Entonces, para que tengan una idea, el sistema se desarrolla a partir de lo que los ciudadanos y la gente hacen en casa. Si nosotros no iniciamos una cadena de reciclaje desde el ciudadano que segrega, el reciclador tiene menos posibilidades en el futuro de desarrollarse. Entonces, lo que nosotros buscamos como organización es que estas condiciones puedan mejorar y desarrollarse en el tiempo a través de políticas públicas claras,
a través de capacitaciones y educación al reciclador e información. Por ejemplo, desconocemos mucho de lo que pasa en la realidad del reciclador de base. ¿Cuántos son? O sea, hay una cifra de 100.000 y Eso. el 5% solamente está identificado a través del Ministerio del Ambiente. Cifras Sí, socioeconómicas, porque aquí- tal vez. Sí. Claro. Sí, Renzo, aquí en RPP conversamos con la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, y ella nos dijo que este bono reciclaje, este bono que se les va a dar es para 7.000 recicladores, un bono por única vez de 900 soles. Y tú has hablado de políticas sostenidas. ¿Qué políticas sostenidas se deberían dar? Empezar, en principio, en sincerar las cifras, digamos, ¿no? Hablan de 7.000 en el Ministerio del Ambiente, pero tú hablas de 100.000. Entonces, ¿cómo establecer políticas que ayuden a este sector económico de la población a desarrollar su actividad? Primero, con información. La información es base para tomar decisiones y poder contribuir a que haya soluciones en el sistema. Segundo, yo creo que la reglamentación va a ayudar mucho. Ya tenemos un antecedente importante que es la ley de residuos sólidos que obliga al ciudadano a reciclar desde casa y obliga a que las municipalidades tengan programas de reciclaje, pero no se cumple. Las leyes como la del plástico un solo uso obliga a la industria a incorporar 25% de resina reciclada, o sea, de plástico, dentro de los envases de agua, de gaseosos. Entonces, ya hay iniciativas que a nivel legal suman al sistema, pero se requieren de algunas otras más. Por ejemplo, incentivos económicos en donde se premia a las empresas que desarrollan esta actividad o incentivan al reciclador a tener más actividad y se formalicen de alguna manera. ¿Qué le hacen? Y recordemos aquí un poco, Renzo, ¿no? ¿Qué le hacen estos insumos que muchas veces terminan en el mar, en las playas, ¿no? Tenemos vidrios, latas, bolsas, ¿no? Y en muchas ocasiones un intento de iniciativa de limpiar las playas podría verse muy bonito, pero no es suficiente dentro de las políticas que se ponen en general. Las iniciativas que realmente tienen un impacto son las que son sostenibles y que ya la oferta y la demanda están impulsando a que permanezcan en el tiempo. Que la industria requiera estos materiales como una materia prima y la tecnología ya permite incorporar estos materiales que les he mencionado dentro de un proceso productivo, hace que exista una demanda que al día de hoy es insatisfecha. Si se pregunta a las industrias si requieren más material reciclado, vas a encontrar la respuesta de que sí. Lo que falta es más oferta de material y no necesariamente más recicladores. Necesitamos más gente que se comprometa a hacer el trabajo desde casa y con distintos tipos de normas que seguramente a todo nivel de gobierno, del central o del municipal, con ordenanzas que establezcan este tipo de procedimientos y articulen un sistema donde se recicle más volumen y más toneladas. Y Renzo, ¿cómo vamos en comparación a los vecinos? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en Chile, Ecuador, Argentina, en otros países? ¿Qué ventajas nos sacan o qué potencialidad tenemos nosotros? ¿Qué se puede articular y aprender, digamos, del ejemplo de países vecinos? La potencialidad que tenemos nosotros como país es que tenemos una industria del reciclaje. Tenemos la capacidad para poder producir y transformar estos bienes que se segregan y se acopian desde casa. Pero la tasa de reciclaje a nivel municipal sigue siendo muy baja. Estamos hablando de 1.76%, o sea, casi nada se está haciendo a nivel de los hogares, y esto, y tal vez en otros países nos hagan alguna ventaja adicional, porque las gestiones municipales no le dan una prioridad que deberían tener los residuos que se pueden aprovechar. En ese caso, vemos estadísticas que a nivel de el plástico, por ejemplo, llegamos a un 17.5% y hay países que están en 30, 40% aproximadamente para recuperar el plástico, principalmente que se consume en agua y gaseosas, como explicaba al inicio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos saca un poco como país es la participación ciudadana, la cultura, y también la gestión municipal, porque normas las tenemos. ¿Se pueden hacer más? Sí. ¿Se pueden haber más incentivos? Sí. Pero la cultura es la que está
tal vez limitando de que el reciclaje no desarrolle en el país, y la capacidad de sostener estos programas en las municipalidades es clave, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Renzo Gomero, gerente general de Recíclame, ha estado con nosotros. Ya saben la importancia desde el lado de las políticas, de la organización, de las instituciones, el apoyo de las empresas privadas, pero también lo que viene en casa y lo que les están enseñando a sus hijos cada vez que los ven a ustedes, separar los residuos y que estos puedan tener un segundo uso y así también ayudar a nuestro planeta. 12:59. Ciudades con Futuro es organizado. Ciudades con Futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Ciudades con Futuro, responsables con el espacio donde vivimos.